Hacienda El Encanto, Puebla, México, 1848. Doña Catalina Velasco, esposa aristocrática de 42 años del poderoso coronel Sebastián Velasco, vive humillación constante durante 20 años de matrimonio, mientras su esposo mantiene relación abierta con Lucía, esclava mulata de 36 años considerada favorita de Hacienda. Durante 2 décadas, Sebastián ha tenido 15 hijos con Lucía mientras trata a Catalina como mera administradora de casa, sin afecto ni respeto. Hijos bastardos de Lucía crecen en Hacienda como esclavos mientras 3 hijos legítimos de Catalina son herederos oficiales. Pero cuando Sebastián anuncia planes de reconocer legalmente a todos 15 hijos bastardos como herederos compartidos, humillación de Catalina alcanza el límite que cataliza venganza fría y calculada que destruirá vida de Sebastián de manera que nunca imaginó posible. Pero precio de venganza será más alto de lo que Catalina anticipó. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para acompañar nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. La Hacienda El Encanto se alzaba imponente en tierras fértiles de Puebla en año de 1848, propiedad colonial de arquitectura española que había prosperado durante 4 generaciones de familia Velasco mediante cultivo de caña de azúcar y producción de aguardiente. 500 esclavos trabajaban tierra bajo sistema de peonaje por deudas que, aunque esclavitud había sido oficialmente abolida en México décadas atrás, continuaba operando mediante contratos legales que ataban trabajadores perpetuamente. Doña Catalina Velasco era mujer de 42 años cuya belleza aristocrática había sido erosionada por 20 años de matrimonio, sin amor con coronel Sebastián Velasco. Cabello castaño oscuro con mechas grises que recogía severamente en moño, ojos verdes que alguna vez brillaron con esperanza ahora contenían resignación amarga, rostro que mostraba líneas profundas de preocupación alrededor de boca y frente. Había sido hija de familia aristócrata empobrecida cuando se casó con Sebastián a 22 años, matrimonio arreglado por padres que buscaban alianza con familia poderosa. Coronel Sebastián Velasco, hombre de 50 años con carrera militar distinguida antes de retirarse para administrar Hacienda, era figura imponente, 1,80 m de altura, constitución robusta, bigote militar característico, presencia que comandaba autoridad absoluta. Había heredado Hacienda de padre y la había expandido mediante administración agresiva que incluía explotación sin escrúpulos de trabajadores. Durante 20 años de matrimonio, Catalina había cumplido deberes de esposa aristocrática impecablemente. Administraba casa principal con eficiencia, criaba 3 hijos legítimos con educación apropiada, mantenía apariencias sociales durante eventos, organizaba misas dominicales en capilla de Hacienda. Pero Sebastián nunca había ocultado preferencia emocional y física por Lucía, esclava mulata que había sido favorita desde que tenía 16 años. Lucía era mujer de 36 años de belleza que había sobrevivido décadas de servidumbre. Piel color canela, cabello negro ondulado que mantenía cubierto con pañuelo colorido, ojos oscuros que reflejaban inteligencia que había aprendido a ocultar para sobrevivir, constitución que maternidad múltiple no había destruido completamente. Sebastián la había seleccionado cuando era adolescente, relación que había producido 15 hijos durante 20 años, número extraordinario que demostraba fertilidad notable y favor constante de Sebastián. Catalina. Lucía dio a luz a otro hijo varón anoche, anunció Sebastián durante desayuno en junio de 1848 con tono que no mostraba vergüenza. Es 15º hijo que hemos tenido juntos. Niño saludable que nombraré Sebastián Jr., honor que nunca di a hijos legítimos. Catalina sintió humillación familiar como puñalada, pero mantuvo compostura aristocrática que había perfeccionado durante años. «Felicidades por tu 15º bastardo», respondió con voz controlada que ocultaba furia. «Supongo que este también será criado como esclavo en Hacienda junto a sus 14 hermanos. Sobre eso necesito hablar contigo», dijo Sebastián con tono que indicaba decisión ya tomada. «He estado reflexionando sobre el futuro de todos mis hijos, legítimos y naturales. 15 hijos con Lucía son sangre mía tanto como 3 que tuve contigo. Planeo reconocerlos legalmente como herederos compartidos de Hacienda». Era declaración que destruiría estructura social completa que Catalina había mantenido durante años donde hijos legítimos tenían posición superior a bastardos de esclava. «¿Estás sugiriendo que mis hijos, educados apropiadamente, heredarán igualmente con hijos de esclavas sin educación formal?», preguntó Catalina con incredulidad. «Estoy declarando que todos 18 hijos compartirán herencia equitativamente. Es justicia que he evitado demasiado tiempo por convención social que ahora rechazo.
Convención social que protege apellido Velasco y posición que disfrutas. Si reconoces legalmente 15 bastardos, sociedad aristocrática te rechazará completamente. Que me rechacen. Tengo 50 años. Riqueza que acumulé me permite vivir sin aprobación de aristócratas hipócritas que mantienen concubinas secretas mientras condenan públicamente a quienes son honestos. Era momento que cristalizó para Catalina 2 décadas de humillación acumulada. Durante 20 años había tolerado infidelidad pública de Sebastián. Había criado hijos en casa donde padre pasaba más tiempo con familia bastarda que con legítima. Había mantenido dignidad mientras sociedad susurraba sobre coronel que prefería esclava a esposa aristocrática. Pero reconocimiento legal de 15 bastardos era línea que no cruzaría sin respuesta. Durante semanas siguientes, Catalina observaba con atención nuevas las dinámicas de Hacienda que había ignorado deliberadamente durante años. Los 15 hijos de Lucía, edades entre 20 años y mayor hasta recién nacido, trabajaban en Hacienda como esclavos pero recibían tratamiento preferencial obvio. Mejor alimentación, trabajo menos pesado, protección de castigos que otros esclavos sufrían. Sebastián visitaba a Lucía diariamente en cabaña especial que había construido para ella separada de barracones de esclavos comunes, cabaña con muebles de calidad y comodidades que ningún esclavo tenía. Catalina también notó algo que no había considerado antes. Lucía, aunque esclava, ejercía poder considerable en Hacienda mediante influencia sobre Sebastián. Trabajadores pedían favores a Lucía sabiendo que palabra de ella a Sebastián era más efectiva que súplicas directas. Era estructura de poder paralela que minaba autoridad que Catalina supuestamente tenía como señora de Hacienda. Madre, ¿padre habla seriamente sobre reconocer legalmente a hijos de Lucía? Preguntó Rafael, hijo mayor de Catalina de 19 años, durante conversación privada. Si lo hace, mi herencia se dividirá 18 formas en lugar de 3. Pasaré de heredero principal a uno de muchos. Tu padre ha tomado decisión sin consultar consecuencias para ti y tus hermanos, respondió Catalina. Pero no permitiré que destruya el futuro de mis hijos por sentimentalismo. Tardío hace bastardos. Era declaración que iniciaba planificación de venganza que Catalina ejecutaría con paciencia y precisión durante meses siguientes. Pero venganza requería información, aliados y timín perfecto. Catalina comenzó investigación discreta sobre leyes de herencia, consultando abogado de familia bajo pretexto de actualizar testamento personal. Licenciado Moreno, si esposo reconoce legalmente hijos naturales habidos con esclava, ¿cómo afecta herencia de hijos legítimos? Preguntó durante visita a oficina en Puebla. Según leyes mexicanas actuales, reconocimiento legal de hijos naturales les otorga derechos de herencia compartidos con hijos legítimos, explicó abogado. Sin embargo, hay complejidades. Madre de hijos naturales siendo esclava crea preguntas sobre si hijos nacieron en servidumbre, lo cual afectaría estatus legal. Además, reconocimiento requiere proceso legal formal que esposa puede contestar. ¿Esposa puede bloquear reconocimiento? No bloquear completamente, pero puede complicar mediante objeciones legales que retrasan proceso años. También, si puede demostrar que esposo es mentalmente incompetente o fue coercionado, reconocimiento puede invalidarse. Catalina absorbía información mientras formaba plan que requeriría paciencia pero que destruiría planes de Sebastián completamente. Capítulo 2. Durante meses de julio a noviembre de 1848, doña Catalina Velasco ejecutó primera fase de plan de venganza con paciencia calculada que había desarrollado durante años de sobrevivir matrimonio humillante. No actuaría impulsivamente mediante confrontación emocional que Sebastián podría ignorar o controlar. En cambio, construiría caso meticulosamente que expondría vulnerabilidades legales, sociales y financieras de planes de Sebastián de reconocer 15 hijos bastardos. Primera acción fue documentar evidencia de relación de Sebastián con Lucía que podría usar legalmente. Aunque relación era conocida públicamente en Hacienda, reconocimiento legal formal requería documentación de paternidad que Catalina podría cuestionar. Reclutó a Mercedes, criada de confianza de 50 años que había servido familia durante décadas y quien había desarrollado lealtad a Catalina por años de tratamiento justo. Mercedes, necesito que documentes cada visita que coronel hace a cabaña de Lucía durante próximos meses, instruyó Catalina. Fechas, duraciones, cualquier conversación que escuche sobre hijos. Información será usada para proteger el futuro de mis hijos legítimos. Doña Catalina, ¿planea desafiar reconocimiento? Preguntó Mercedes con comprensión. Planeo hacer lo que sea necesario para proteger herencia que legítimamente pertenece a Rafael,
Elena y Miguel. Mercedes, quien había visto humillación que Catalina sufría durante años, aceptó misión con determinación de aliada leal. Catalina también comenzó campaña sutil de influencia social, visitando familias aristocráticas de Puebla y mencionando casualmente planes escandalosos de Sebastián durante conversaciones de té. Doña Patricia, mi esposo Sebastián ha desarrollado ideas radicales sobre herencia que amenazan tradiciones familiares, comentaba con tono de confidencia preocupada. Habla de reconocer legalmente hijos que tuvo con esclava, igualándolos con hijos legítimos nacidos de matrimonio apropiado. Es locura que destruiría estructura social que familias como las nuestras han mantenido durante generaciones. Chisme se extendía rápidamente entre aristocracia conservadora de Puebla que veía tales planes como amenaza a orden establecido. Presión social comenzaba a construirse contra Sebastián antes de que hubiera tomado pasos legales formales. Mientras Catalina trabajaba externamente, también plantaba semillas de discordia internamente entre los 15 hijos de Lucía. A través de Mercedes y otros criados leales, Catalina comenzó a circular rumores de que el reconocimiento legal beneficiaría solo a algunos hijos mayores mientras menores recibirían menos, creando tensión entre hermanos que previamente habían sido unidos. Escuché que Coronel planea reconocer solo a 7 hijos mayores, no a todos 15, susurraba Mercedes a trabajadores electos que sabía repetirían información. Hijos menores permanecerán como esclavos mientras mayores heredan. Era mentira calculada pero efectiva que causó ansiedad entre hijos de Lucía y eventualmente llegó a oídos de Lucía misma, quien confrontó a Sebastián buscando clarificación. Sebastián, trabajadores dicen que reconocerá solo a algunos de nuestros hijos, no todos, preguntó Lucía durante visita en agosto. ¿Es cierto que abandonarás a hijos menores? Por supuesto que no. Reconoceré a todos 15 equitativamente, respondió Sebastián frustrado. Son rumores maliciosos plantados por alguien que quiere sabotear planes. Pero semilla de duda había sido plantada en mente de Lucía, creando primera grieta en confianza entre ella y Sebastián. Catalina también comenzó a manipular situación financiera de Hacienda. Como administradora de casa durante 20 años, tenía acceso a registros financieros que Sebastián raramente revisaba personalmente, confiando en competencia de Catalina. Comenzó a desviar fondos pequeños sistemáticamente a cuentas personales que había establecido secretamente, acumulando reserva financiera que necesitaría para batalla legal futura. Licenciado Moreno, quiero establecer fideicomiso irrevocable para mis 3 hijos legítimos, instruyó durante segunda visita a abogado en septiembre. Fideicomiso que proteja herencia de cualquier reconocimiento futuro de hijos naturales de mi esposo. Es estrategia legal válida, confirmó Moreno. Si activos específicos son transferidos a fideicomiso antes del reconocimiento legal de hijos naturales, esos activos están protegidos de división de herencia futura. Durante meses siguientes, Catalina transfirió discretamente propiedades urbanas, inversiones y otros activos que técnicamente estaban en su nombre a fideicomiso que beneficiaba solo a Rafael, Elena y Miguel. No podía transferir hacienda principal porque estaba en nombre de Sebastián, pero podía proteger porción significativa de riqueza familiar. En octubre, Sebastián finalmente inició proceso legal formal de reconocimiento de 15 hijos, presentando petición a Tribunal de Puebla. Era movimiento que Catalina había anticipado y para cual había preparado. Sebastián, recibí notificación legal de que has peticionado reconocimiento formal de hijos naturales, dijo Catalina durante cena con tono frío. Como esposa, tengo derecho legal de objetar petición. Puedes objetar pero no puedes bloquear, respondió Sebastián. Son mis hijos y tengo derecho de reconocerlos. Tenemos hijos legítimos cuya herencia protegeré con cada recurso legal disponible. Si procedes, será batalla legal larga y costosa que expondrá todos aspectos de vida privada a escrutinio público. Que expongan. No tengo vergüenza de Lucía ni de hijos que tuvimos juntos. Quizás deberías, porque batalla legal que inicias destruirá no solo tu reputación, sino también futuro de hijos que intentas proteger. Sociedad aristocrática nunca aceptará hijos de esclava como iguales sin importar reconocimiento legal. Era advertencia que Sebastián ignoró, creyendo que Catalina eventualmente cedería como había cedido durante 20 años de humillaciones previas. No anticipó que paciencia de Catalina se había agotado y que venganza que planeaba era mucho más completa que simple objeción legal. Durante noviembre, mientras el proceso legal avanzaba lentamente, Catalina ejecutó movimiento más audaz. Contactó secretamente a hijo mayor de Lucía, Marcos de 20 años, quien trabajaba como capataz de esclavos en Hacienda.
Marcos, tu padre planea reconocerte legalmente junto con 14 hermanos, dijo Catalina durante encuentro secreto. Pero reconocimiento compartido significa herencia dividida 18 formas. ¿No preferiría ser único heredero natural reconocido, recibiendo porción mucho mayor? Era oferta venenosa que plantaba ambición y división entre hermanos, comenzando destrucción de familia de Lucía desde adentro. Capítulo 3. El año de 1849 trajo intensificación de batalla legal que coronel Sebastián Velasco había iniciado ingenuamente, sin comprender completamente que esposa a quien había humillado durante 2 décadas había estado preparando venganza meticulosa que aprovecharía cada debilidad en planes de reconocer 15 hijos bastardos. Proceso legal que Sebastián anticipó tomaría meses se extendió a años mediante objeciones constantes presentadas por abogados de Catalina que cuestionaban cada aspecto de petición. Licenciado Moreno, trabajando con equipo de abogados adicionales que Catalina había contratado usando fondos secretamente desviados, presentó serie de objeciones legales que complicaban caso dramáticamente. Primera objeción cuestionaba paternidad de algunos hijos, argumentando que dado que Lucía era esclava sin restricciones de movimiento completas, no había certeza absoluta de que todos 15 hijos eran biológicamente de Sebastián. Ese insulto absurdo, protestó Sebastián furiosamente. Todos 15 hijos se parecen a mí. Algunos tienen mis ojos, otros mi estructura facial. Paternidad es obvia. Similitud física no es prueba legal definitiva de paternidad, argumentó Moreno en tribunal. Mi cliente cuestiona legitimidad de reconocimiento sin verificación médica apropiada. Segunda objeción cuestionaba estatus legal de hijos nacidos de madre esclava, argumentando que según leyes residuales de época colonial, hijos nacidos de esclava heredaban estatus de madre independientemente de padre, lo cual técnicamente los hacía propiedad de Hacienda en lugar de hijos libres con derechos de herencia. Ley es ambigua en casos donde madre es esclava y padre es amo, explicó Moreno. Hay precedentes legales que sugieren que hijos nacen en servidumbre y deben ser liberados formalmente antes de ser reconocidos como herederos. Cada objeción generaba meses de argumentos legales, audiencias, presentación de evidencia y deliberaciones judiciales que consumían tiempo, dinero y energía emocional de Sebastián. Mientras batalla legal agotaba a Sebastián, Catalina ejecutaba segunda fase de venganza, destrucción sistemática de relación entre Sebastián y Lucía mediante manipulación psicológica calculada. A través de Mercedes y red de criados leales, Catalina plantaba rumores diseñados específicamente para generar desconfianza entre Sebastián y Lucía. Lucía está preocupada de que el reconocimiento legal te dará control sobre hijos que ella crió sola durante años, susurraba Mercedes a trabajador que sabía repetiría información a Lucía. Una vez reconocidos legalmente, podría separarlos de ella enviándolos a escuelas lejanas o casándolos con familias que ella nunca conocerá. Era miedo legítimo que explotaba ansiedad maternal de Lucía, quien efectivamente había criado 15 hijos con poca ayuda de Sebastián más allá de provisión financiera. Pensamiento de perder control sobre hijos mediante reconocimiento legal que supuestamente beneficiaría a familia comenzó a atormentar a Lucía. Simultáneamente, Catalina plantaba rumores a Sebastián mediante criados que sugerían que Lucía estaba conspirando con algunos hijos mayores para manipular reconocimiento legal en beneficio de ellos específicamente, excluyendo hermanos menores. Coronel, escuché a Marcos hablando con Lucía sobre cómo reconocimiento de todos 15 diluye herencia demasiado. Reportaba mayordomo que Catalina había sobornado. Discutían si sería mejor reconocer solo 7 mayores que son más útiles para administrar Hacienda. Aunque era mentira completa, plantaba semilla de duda en mente de Sebastián sobre motivos de Lucía y lealtad de hijos que intentaba beneficiar. Tercer elemento de venganza de Catalina era destrucción de reputación social de Sebastián mediante campaña de chisme estratégico en sociedad aristocrática de Puebla. Catalina había cultivado imagen durante meses de esposa sufrida que mantenía dignidad a pesar de humillación de esposo que rechazaba convenciones sociales por obsesión con esclava. Sebastián ha perdido juicio completamente, lamentaba Catalina durante visitas a amigas aristócratas. Gasta fortuna en batalla legal innecesaria en lugar de asegurar futuro de hijos legítimos. Obsesión con Lucía ha nublado sentido de responsabilidad familiar. Chisme se extendía, y aristócratas que previamente respetaban a Sebastián como coronel distinguido comenzaban a verlo como hombre que había perdido dignidad por apego inapropiado a esclava. Invitaciones a eventos sociales disminuyeron, asociaciones de negocios se enfriaron, y aislamiento social de Sebastián aumentaba mensualmente.
Impacto psicológico en Sebastián era considerable. Hombre que había sido orgulloso de honestidad sobre relación con Lucía ahora enfrentaba consecuencias sociales que no había anticipado completamente. Comenzaba a cuestionar si reconocimiento legal valía precio que estaba pagando en términos de reputación, finanzas y paz mental. En batalla más insidiosa, Catalina trabajaba para crear división entre los 15 hijos de Lucía mediante favoritismo selectivo. A través de Mercedes, Catalina comenzó a ofrecer ayuda secreta a algunos hijos que mostraban ambición o resentimiento hacia hermanos. Marcos, si quisieras educación formal que te permitiera administrar Hacienda eventualmente, podría arreglar que maestro privado te enseñe sin conocimiento de tu padre, ofrecía Catalina. Sería ventaja sobre hermanos cuando herencia sea eventualmente dividida. Marcos, ambicioso y consciente de ventajas que educación proporcionaría, aceptó oferta que lo separaba de hermanos que no recibían misma oportunidad, creando resentimiento y competencia que destruía unidad familiar que Lucía había intentado mantener durante años. Para 1850, efectos acumulativos de venganza de Catalina eran evidentes. Sebastián estaba emocionalmente agotado por batalla legal que no progresaba, financieramente debilitado por costos legales astronómicos, socialmente aislado por aristocracia que lo había rechazado, y relacionalmente distanciado de Lucía debido a rumores que habían sembrado desconfianza mutua. Catalina, necesitamos discutir término de esta batalla legal, dijo Sebastián durante conversación en abril de 1850. Costos son insostenibles y proceso no tiene fin visible. Términos son simples, respondió Catalina con frialdad que 20 años de humillación habían forjado. Retiras petición de reconocimiento legal completamente, aceptas que hijos legítimos son únicos herederos, y vives resto de vida con consecuencias de haber elegido esclava sobre esposa. Eso significa abandonar completamente a 15 hijos que he criado y amado. Significa aceptar realidad que debiste aceptar hace 20 años. Acciones tienen consecuencias y no puedes desafiar estructura social sin pagar precio. Era ultimátum que Sebastián no estaba preparado para aceptar todavía, pero semillas de derrota habían sido plantadas profundamente. Capítulo 4. Los años de 1850 a 1853 marcaron periodo de deterioro acelerado en vida de coronel Sebastián Velasco, mientras venganza meticulosa de doña Catalina alcanzaba punto donde no solo destruía planes de reconocimiento legal de 15 hijos bastardos, sino comenzaba a destruir fundamentalmente todo lo que Sebastián valoraba: familia con Lucía, reputación social, salud mental y finalmente control de Hacienda que había sido orgullo de vida. Batalla legal que Sebastián había iniciado en 1848 continuaba arrastrándose mediante tribunales de Puebla en 1850 sin resolución visible. Cada vez que parecía que el proceso avanzaría, abogados de Catalina presentaban nueva objeción técnica que reiniciaba ciclo de argumentos, contraargumentos, audiencias y deliberaciones. Costos legales habían consumido más de 20,000 pesos de fortuna de Sebastián, suma que representaba años de ganancias de Hacienda. Licenciado Ortega, ¿cuándo terminará este proceso?, preguntaba Sebastián a su abogado con desesperación creciente. Han pasado 2 años y no estamos más cerca de resolución que cuando comenzamos. Doña Catalina ha construido estrategia legal de obstáculos múltiples, explicaba Ortega. Cada vez que superamos una objeción, presenta otra. Es guerra de desgaste diseñada para agotarlo financiera y emocionalmente hasta que abandone. Pero costo financiero era solo aspecto de destrucción que Catalina había orquestado. Costo emocional en relación entre Sebastián y Lucía era quizás más devastador. Rumores que Catalina había plantado sistemáticamente durante años habían erosionado confianza que había sido fundamento de relación de 2 décadas. Sebastián, ¿es cierto que planeas enviar a nuestros hijos mayores a escuelas en Europa una vez reconocidos legalmente?, preguntaba Lucía con ansiedad que años de manipulación habían cultivado. ¿Me separarás de ellos después de criarlos sola durante años? Nunca he planeado eso. ¿Quién te dijo tal cosa?, respondía Sebastián confundido. Trabajadores hablan. Dicen que una vez tengas control legal sobre hijos, ya no necesitarás mantenerme cerca. Son mentiras plantadas por Catalina para destruir lo que tenemos. ¿No ves su estrategia? Veo que llevo 20 años siendo tu concubina sin reconocimiento legal de relación. Veo que batalla legal que iniciaste para beneficiar a nuestros hijos ha traído solo miseria. Veo que quizás Catalina tiene razón de que reconocimiento legal solo complicará vidas en lugar de mejorarlas. Era exactamente erosión de confianza que Catalina había buscado crear. Para 1851,
Relación entre Sebastián y Lucía, que había sobrevivido 2 décadas de estigma social, estaba fracturándose bajo presión de campaña psicológica sostenida. División entre los 15 hijos de Lucía también había alcanzado punto crítico. Marcos, quien había recibido educación secreta de Catalina, había desarrollado ambiciones que lo separaban de hermanos que trabajaban como esclavos simples. Comenzaba a hablar sobre administrar Hacienda eventualmente, planes que implicaban subordinación de hermanos menores que resentían arrogancia que educación había creado. Marcos cree que es mejor que nosotros porque doña Catalina le dio clases privadas, quejaba Roberto, segundo hijo mayor de 21 años. Olvida que todos somos hijos de esclavas sin importar educación que reciba. Catalina también había comenzado fase más destructiva de venganza, sabotaje económico de Hacienda mediante negligencia administrativa deliberada. Como administradora de casa durante 20 años, Catalina tenía responsabilidad de supervisar aspectos de operación de Hacienda incluyendo compras de suministros, pago de trabajadores, mantenimiento de equipos. Comenzó a ejecutar deberes con incompetencia calculada. Ordenaba suministros incorrectos, olvidaba pagar trabajadores a tiempo creando descontento, descuidaba mantenimiento de maquinaria de procesamiento de caña causando retrasos costosos en producción. Catalina, producción de Hacienda ha caído 20% este año, confrontaba a Sebastián. ¿Qué está pasando con la administración? Estoy distraída por batalla legal que iniciaste, respondía Catalina con inocencia fingida. Es difícil concentrarme en administración cuando cada semana trae nueva audiencia legal o consulta con abogados. Quizás deberías contratar administrador profesional si mi trabajo no satisface. Sebastián, ya agobiado por costos legales, no podía permitirse administrador adicional. Entonces toleraba incompetencia creciente de Catalina sin reconocer que era deliberada. En 1852, salud de Sebastián comenzó a deteriorarse visiblemente bajo estrés acumulado de 4 años de batalla legal, conflicto relacional, aislamiento social y presión financiera. Desarrolló úlceras estomacales que médicos atribuían a estrés crónico, insomnio que lo dejaba exhausto, y episodios de ansiedad que nunca había experimentado durante décadas de servicio militar donde enfrentaba peligro físico rutinariamente. Coronel, su condición es seria, advirtió Dr. Ramírez durante examen en agosto de 1852. Estrés está literalmente matándolo. Necesita resolver conflicto que consume su vida o consecuencias médicas serán graves. Fue advertencia que finalmente penetró negación de Sebastián. En septiembre de 1852, después de 4 años de batalla legal devastadora, Sebastián tomó decisión que Catalina había estado esperando pacientemente: retirar petición de reconocimiento legal de 15 hijos bastardos. Licenciado Ortega, quiero terminar esto, anunció Sebastián. Retiro petición de reconocimiento legal. No puedo continuar. ¿Está seguro, coronel? Hemos invertido años y fortuna en esta batalla. Estoy agotado. Salud está fallando. Relación con Lucía está destruida. Hacienda está sufriendo. Precio de reconocimiento es demasiado alto. Noticia de retiro fue presentada formalmente a tribunal y a abogados de Catalina en octubre de 1852. Era victoria que Catalina había trabajado meticulosamente durante 4 años para lograr, pero venganza no terminaba con retiro legal. Había planeado humillación final que completaría destrucción de Sebastián. Sebastián, acepto tu retiro de petición legal, dijo Catalina durante reunión privada. Pero hay términos adicionales para paz permanente. Transferirás control administrativo completo de Hacienda a nuestro hijo Rafael, quien está preparado para asumir responsabilidad. Vivirás resto de vida como propietario nominal, sin autoridad real. Es precio de 4 años de batalla innecesaria que casi destruyó familia. Era exigencia final que reducía a Sebastián de coronel poderoso a figura decorativa en propiedad que había controlado durante décadas, humillación que igualaba 20 años de humillación que Catalina había sufrido. Y Sebastián, derrotado completamente, aceptó términos sin resistencia significativa. Venganza de Catalina estaba casi completa, pero consecuencias alcanzarían más allá de solo Sebastián de maneras que Catalina no había anticipado completamente. Almohadilla, capítulo 5. Los años de 1853 a 1860 revelaron el verdadero costo de la venganza meticulosa que doña Catalina Velasco había ejecutado durante 5 años contra coronel Sebastián Velasco. Aunque había logrado objetivo de destruir planes de reconocimiento legal de 15 hijos bastardos y reducir a Sebastián a figura,
sin poder en Hacienda que había controlado durante décadas, Victoria había producido consecuencias devastadoras que afectaban no solo a enemigos, sino también a personas inocentes atrapadas en guerra matrimonial que había consumido años de vidas. Sebastián, ahora hombre de 57 años en autoridad administrativa en Hacienda controlada nominalmente por hijo Rafael de 24 años, pero realmente por Catalina detrás de escenas, se había convertido en sombra del coronel orgulloso que había sido. Transformación era visible física y emocionalmente de maneras que inquietaban incluso a trabajadores de Hacienda que lo habían conocido durante décadas como figura de autoridad incuestionable. Salud deteriorada por estrés de batalla legal, nunca se recuperó completamente. Úlceras estomacales persistían causando dolor crónico que lo despertaba en madrugadas, obligándolo a caminar por habitación doblado por calambres que ningún remedio parecía aliviar. Doctor Ramírez visitaba mensualmente, prescribiendo dietas blandas y tónicos que proporcionaban alivio solo temporal. Coronel, su condición es crónica ahora, explicaba Ramírez durante visita en marzo de 1853. Daño causado por años de estrés extremo ha creado úlceras que probablemente lo acompañarán resto de vida. Insomnio había dejado marcas permanentes de agotamiento en rostro que alguna vez había proyectado fuerza militar. Ojeras profundas que ninguna cantidad de sueño parecía eliminar, piel que había perdido color saludable, ojos que habían perdido brillo que comando había proporcionado durante décadas. Espíritu que había sobrevivido décadas de servicio militar había sido quebrado por esposa que sabía exactamente dónde golpear para causar daño máximo. Padre apenas sale de habitación estos días, reportaba Elena, hija de 21 años, a Catalina con preocupación genuina durante conversación en abril de 1853. Pasa días enteros mirando por ventanas sin hablar con nadie, sin comer apropiadamente, sin mostrar interés en nada. Es como si vida lo hubiera abandonado completamente y solo cuerpo permaneciera funcionando por inercia. Tu padre tomó decisiones que trajeron consecuencias que ahora debe enfrentar, respondía Catalina con tono que mezclaba satisfacción de venganza cumplida con inicio de culpa que comenzaba a sentir pero que orgullo no permitía admitir completamente. Si hubiera respetado matrimonio y familia legítima desde el principio, si hubiera mantenido relación con esclava discreta en lugar de pública y humillante, no estaría en posición actual de derrota completa. Pero Victoria de Catalina tenía precio que no había calculado completamente durante años de planificación obsesiva. Rafael, aunque ahora administrador nominal de Hacienda con título oficial que trabajadores debían respetar, carecía completamente de experiencia práctica y autoridad natural que Sebastián había poseído mediante décadas de administración directa y servicio militar que había forjado presencia de comando. Trabajadores que habían respetado a Sebastián no solo por posición, sino por competencia demostrada resentían profundamente control de joven de 24 años sin prueba de capacidad, especialmente sabiendo mediante chismes inevitables de Hacienda que decisiones reales venían de Catalina operando a través de hijo como intermediario. Era estructura de poder que minaba autoridad de Rafael antes de que pudiera establecerla. Don Rafael, capataces preguntan sobre asignación de cuadrillas para cosecha de caña este mes, reportaba mayordomo durante reunión administrativa matutina. Dicen que el método que usted ordenó ayer difiere completamente del sistema que Coronel Sebastián usó durante años con resultados probados. Método que ordené es más eficiente según análisis que mi madre y yo realizamos, respondía Rafael con defensividad que revelaba inseguridad. Implementarán sistema nuevo sin cuestionamiento. Pero trabajadores, especialmente capataces con décadas de experiencia, sabían que análisis de Catalina y Rafael carecía de conocimiento práctico de operaciones agrícolas que solo experiencia directa proporcionaba. Implementaban órdenes con resentimiento que reducía eficiencia, sabotaje pasivo que Catalina y Rafael no reconocían completamente. Eficiencia de Hacienda continuó deteriorándose mensualmente durante 1853 y 1854. Producción de caña cayó 15% primer año bajo administración de Rafael. Ganancias de aguardiente cayeron 20% debido a problemas de calidad que administración incompetente no identificaba a tiempo. Deudas comenzaron a acumularse, mientras Catalina rechazaba admitir que victoria sobre Sebastián estaba costando fortuna que había luchado por preservar. Madre, no puedo administrar Hacienda efectivamente cuando trabajadores saben que no tengo autoridad real y que cada decisión importante viene de consulta contigo, confesaba Rafael durante conversación privada en julio de 1854, frustración acumulada finalmente desbordándose. Me ven como títere que ejecuta tus órdenes sin comprensión real de operaciones. Capataces me cuestionan constantemente. Trabajadores cumplen órdenes a medias.
y producción está cayendo cada mes. Necesitas permitirme tomar decisiones independientes basadas en consulta con personal experimentado o transferir control a administrador profesional que realmente entienda agricultura e industria de aguardiente. Trabajé demasiado duro durante demasiados años para proteger herencia de familia para entregarla a extraño que no tiene interés en bienestar de Velasco, respondía Catalina con tono que mezclaba terquedad con negación de realidad. Aprenderás administración con tiempo y experiencia. Todos administradores comenzaron sin experiencia en algún momento. Pero padre podría enseñarme si permitieras que participara en administración nuevamente. Tu padre nunca recuperará control que perdió mediante arrogancia de intentar reconocer 15 bastardos. Esa discusión está cerrada permanentemente. Pero tiempo revelaba brutalmente que Catalina, aunque administradora competente de casa durante décadas con habilidades organizacionales probadas en contexto doméstico, no entendía complejidades técnicas de operaciones agrícolas e industriales de hacienda que producía caña de azúcar y procesaba aguardiente. Decisiones que tomaba mediante Rafael frecuentemente eran erróneas basadas en lógica que sonaba razonable en teoría pero ignoraba realidades prácticas de agricultura. Cuando capataces sugirieron plantar variedad diferente de caña que era más resistente a plaga que había afectado campos, Catalina rechazó recomendación porque semillas nuevas costaban más que tradicionales, sin comprender que pérdidas de plaga eventualmente costarían mucho más. Cuando maestro destilador advirtió que equipos de procesamiento de aguardiente necesitaban mantenimiento mayor inmediato, Catalina retrasó trabajo para siguiente año para ahorrar fondos, resultando en ruptura catastrófica de equipos que costó triple de lo que mantenimiento preventivo hubiera requerido. Cada error administrativo causaba pérdidas financieras que erosionaban fortuna que había luchado por proteger. Ironía cruel que Catalina no podía admitir sin reconocer fracaso completo de estrategia de venganza. Situación de Lucía y 15 hijos bastardos durante estos años era quizás más trágica que declive de Sebastián porque afectaba a personas que no habían elegido participar en guerra matrimonial pero sufrían consecuencias completamente. Lucía, ahora mujer de 44 años cuya relación con Sebastián había sido destruida sistemáticamente por años de rumores maliciosos y manipulación psicológica calculada de Catalina, vivía en cabaña especial que había sido hogar durante más de 2 décadas pero que ahora sentía como prisión dorada. Cabaña que Sebastián había construido para Lucía años atrás con muebles de calidad y comodidades que ningún esclavo tenía ahora parecía monumento a relación que había muerto lentamente bajo presión de batalla legal y consecuencias de derrota. Sebastián raramente la visitaba durante 1853 y 1854, no por falta de afecto residual sino por agotamiento emocional completo que batalla legal había causado, por vergüenza de haber iniciado proceso que prometía reconocimiento legal para terminar abandonando completamente causa bajo presión. Lucía, ¿por qué Coronel ya no visita como antes? Preguntaban trabajadores que habían conocido relación durante años. ¿Han terminado relación después de tantos años juntos? Sebastián está enfermo y cansado por batallas que libró, respondía Lucía con dignidad que ocultaba dolor de sentirse abandonada después de haber dado 20 años y 15 hijos a hombre que ahora parecía fantasma. Pero no he terminado nada. Él ha terminado con todo, con batalla legal, con planes de futuro, con energía para vida misma. Los 15 hijos que habían sido centro de batalla legal devastadora ahora crecían sabiendo mediante chismes inevitables de Hacienda que padre había librado guerra legal para reconocerlos, pero había abandonado completamente causa bajo presión de esposa. Conocimiento creaba mezcla compleja de gratitud por intento, resentimiento por fracaso, y confusión sobre qué significaba ser hijo de amo y esclava en sociedad que no tenía categoría clara para tal estatus. Madre, ¿por qué padre ya no nos visita como cuando éramos pequeños? Preguntaba Sebastián Jr., hijo menor ahora de 5 años nombrado con esperanza que reconocimiento legal nunca cumplió. ¿Hicimos algo malo que lo molestó? Tu padre está muy enfermo y muy cansado, mi amor, respondía Lucía sin poder explicar complejidades de batalla legal y venganza matrimonial al niño de 5 años. Pero te ama profundamente aunque no pueda demostrarlo como antes lo hacía cuando te cargaba en brazos y jugaba contigo. Era respuesta que satisfacía curiosidad del niño temporalmente, pero que no podía llenar vacío de ausencia paterna que afectaría el desarrollo emocional de 15 niños de maneras que no se entenderían completamente durante años. División entre los 15 hermanos que Catalina había cultivado deliberadamente mediante favoritismo selectivo y rumores plantados había creado fracturas permanentes en familia que previamente había sido unida por circunstancias compartidas. Marcos,
ahora de 26 años con educación privada que hermanos no recibieron proporcionada secretamente por Catalina como parte de estrategia de división, había desarrollado arrogancia intelectual que lo separaba emocionalmente de hermanos que trabajaban como peones simples. Marcos habla como si fuera superior a nosotros porque tuvo clases con maestro privado, quejaba Roberto, segundo hijo mayor ahora de 25 años, durante conversación con hermanos en barracones. Usa palabras complicadas que aprendió de libros, critica manera como hablamos, sugiere que debería administrar propiedades eventualmente porque tiene educación mientras nosotros solo sabemos trabajo manual. Olvida convenientemente que todos somos hijos de esclava, sin importar cuántos libros haya leído. Educación que doña Catalina le dio fue veneno disfrazado de favor, agregaba Tomás, tercer hijo de 23 años. Lo separó de familia, le dio ambiciones que nunca podrá cumplir completamente como hijo bastardo sin reconocimiento legal, y creó resentimiento entre nosotros que antes no existía. Fue estrategia para dividirnos y funcionó perfectamente. Resentimiento entre hermanos que Catalina había plantado mediante manipulación calculada crecía cada año, destruyendo unidad familiar que Lucía había intentado mantener desesperadamente durante décadas de servidumbre compartida. En 1856, crisis financiera de Hacienda alcanzó punto crítico donde Catalina enfrentó decisión imposible que Orgullo hacía casi inconcebible: vender porciones significativas de propiedad ancestral para pagar deudas acumuladas durante 3 años de mala administración bajo Rafael, o admitir fracaso completo y pedir ayuda de Sebastián, que había reducido deliberadamente a figura sin poder. Orgullo, que había impulsado venganza elaborada durante años, le impedía admitir error de juicio. Entonces eligió vender tierra, reduciendo permanentemente tamaño de hacienda que 4 generaciones de familia Velasco habían construido y expandido mediante décadas de trabajo. Madre, vender 500 hectáreas de tierra más productiva es literalmente reducir herencia que dijiste estar protegiendo mediante toda la batalla legal, argumentaba Rafael durante reunión familiar urgente en agosto de 1856. Estamos destruyendo exactamente lo que años de lucha supuestamente intentaban preservar para nosotros los hijos legítimos. Ironía es brutal y obvia para todos excepto aparentemente para ti. Es ajuste temporal necesario debido a circunstancias económicas difíciles que afectan toda región, respondía Catalina defensivamente, incapaz de admitir que venganza había tenido costo financiero mayor que cualquier beneficio que reconocimiento de 15 bastardos hubiera causado. Una vez economía mejore, recuperaremos posición financiera y quizás podamos recomprar tierra que vendemos ahora. Madre, economía regional no es problema principal. Otras haciendas prosperan mientras nosotros caemos. Problema es administración incompetente que tú y yo representamos porque ninguno tiene experiencia real en agricultura o producción de aguardiente. Era verdad que Catalina no podía refutar sin admitir fracaso completo de estrategia de venganza que había consumido años de vida. Venta de tierra en septiembre de 1856 fue humillación pública que aristócratas de Puebla notaron inmediatamente. Familia que había sido poderosa durante generaciones ahora vendía activos como casa en problemas financieros graves. Chismes circulaban sobre mala administración de doña Catalina y hijo inexperto, sobre declive dramático desde que coronel Sebastián había perdido control. Escuché que Hacienda le encantó, vendió 500 hectáreas a familia Mendoza, comentaba doña Patricia durante reunión social. Sebastián debe estar devastado viendo propiedad ancestral reducida bajo administración de esposa y hijo que lo desplazaron. Era exactamente tipo de chisme que Catalina había usado como arma durante años de campaña de venganza, pero ahora era dirigido contra ella con ironía poética que no podía ignorar completamente. Fue en marzo de 1858 que momento de claridad brutal forzó a Catalina a confrontar realidad completa de lo que venganza había costado no solo a Sebastián, sino a familia entera incluyendo hijos que supuestamente estaba protegiendo. Miguel, hijo menor ahora de 17 años, enfermó gravemente con fiebre tifoidea, enfermedad que frecuentemente era mortal en época antes de antibióticos modernos. Doctor Ramírez visitaba diariamente mientras Miguel ardía con fiebre que alcanzaba niveles peligrosos. Delirio causado por temperatura extrema, haciendo que hijo joven llamara repetidamente a padre que había sido reducido a fantasma en propia casa mediante venganza sistemática de madre. «Quiero ver a padre. ¿Dónde está padre?», murmuraba Miguel repetidamente en cama mientras Catalina vigilaba junto a cuerpo que temblaba con escalofríos violentos. «Necesito hablar con padre sobre algo importante». «¿Por qué no viene padre cuando lo llamo?». «Miguel,
Padre está aquí en casa, descansando en su habitación, respondía Catalina sintiendo peso de años de separación forzada que había creado. Vendré cuando mejores un poco. No, necesito verlo ahora. Por favor, trae a padre ahora, insistía Miguel con urgencia de persona en delirio que no entiende tiempo o convenciones sociales. Tengo que decirle algo importante antes de que sea demasiado tarde. Palabras demasiado tarde penetraron defensa emocional de Catalina de manera que nada más había logrado durante años. Enfrentando posibilidad real de perder hijo que había criado durante 17 años, Catalina hizo algo que había evitado durante más de 5 años. Envió mensaje urgente a Sebastián pidiendo que viniera inmediatamente al lado de hijo enfermo. Sebastián, a pesar de años de humillación sistemática y derrota completa que había quebrado espíritu que servicio militar nunca había logrado quebrar, vino inmediatamente cuando supo que hijo estaba en peligro mortal. Entró a habitación de Miguel apoyándose en bastón que ahora necesitaba debido a salud deteriorada, rostro mostrando años de sufrimiento acumulado, pero ojos mostrando amor paternal que destrucción de todo lo demás no había eliminado completamente. Miguel, estoy aquí, hijo, susurraba Sebastián con voz quebrada por emoción mientras sostenía mano de hijo que ardía con fiebre. Tu padre está aquí junto a ti. Perdóname por no haber estado presente como debí durante años recientes. Batalla legal que libré para proteger otros hijos que tuve con Lucía me hizo descuidar terriblemente a hijos que tuve contigo y tu madre. Fue error que ahora pesa en conciencia cada día. Padre, no te vayas otra vez, murmuraba Miguel entre momentos de lucidez que fiebre permitía. Casa se siente vacía sin tu presencia. Madre está siempre ocupada administrando cosas, y Rafael está estresado con responsabilidades que no entiende completamente. Te necesitamos aquí con nosotros. Era pedido simple de hijo enfermo, pero que resumía años de daño que guerra matrimonial había causado a hijos inocentes que nunca pidieron estar en medio de batalla entre padres. Miguel sobrevivió eventualmente después de 2 semanas de fiebre peligrosa, pero el incidente fue catalizador que forzó conversación entre Sebastián y Catalina que habían evitado durante casi década de guerra fría y hostilidad activa. Catalina, necesitamos hablar honestamente por primera vez en años sobre lo que hemos hecho a esta familia mediante guerra que ninguno ganó realmente, dijo Sebastián durante conversación en biblioteca privada en abril de 1858, voz quebrada por años de derrota pero firme con necesidad de claridad final. Hemos destruido absolutamente todo que importaba mediante batalla que consumió años de vidas que nunca recuperaremos. 15 hijos que intenté reconocer legalmente crecen sin padre activo porque batalla me agotó completamente. 3 hijos que tuvimos juntos crecen en casa dividida por resentimiento y tensión constante. Hacienda que 4 generaciones de familia construyeron está literalmente desmoronándose bajo administración incompetente porque orgullo no permite admitir error. Y nosotros, que empezamos hace más de 20 años como pareja joven con esperanzas de vida compartida, terminamos como enemigos amargos que comparten espacio físico pero no vida emocional de ningún tipo. Tenías opción de ser esposo fiel desde el principio en lugar de mantener concubina pública durante 20 años que me humilló constantemente frente a sociedad aristocrática, respondía Catalina, aunque vos carecía de convicción anterior. Cada año de matrimonio que visitabas a Lucía abiertamente mientras me tratabas como administradora de casa, sin afecto, era puñalada que acumulaba resentimiento que eventualmente exploté mediante venganza. Y tú tenías opción de confrontarme directamente años atrás cuando el resentimiento comenzó en lugar de construir venganza elaborada que consumió 5 años de planificación obsesiva y destruyó mucho más que solo mis planes de reconocimiento legal, respondió Sebastián. Podrías haber exigido divorcio si matrimonio era intolerable. Podrías haber tomado hijos y regresado con familia. Podrías haber buscado cualquier solución que no involucrara destrucción sistemática de todo incluyendo hacienda que supuestamente intentabas preservar para hijos. Pero elegiste camino de venganza fría que causó daño máximo a todos incluyendo personas inocentes como nuestros hijos y 15 hijos de Lucía que no pidieron nacer en situación complicada. Era reconocimiento mutuo de culpabilidad compartida que llegaba demasiado tarde para reparar mayoría de daño causado durante años de guerra pero que permitía iniciar conversación dolorosa sobre cómo vivir el resto de vida sin continuar destrucción mutua activa. Durante años finales de 1858 a 1860, Sebastián y Catalina alcanzaron detente frío donde coexistían en misma hacienda sin afecto romántico pero sin hostilidad activa que había caracterizado años previos.
Sebastián pasaba más tiempo con Lucía y 15 hijos que nunca reconocería legalmente ahora, intentando reparar mediante presencia tardía relaciones que años de negligencia había dañado profundamente. Lucía, perdóname por haber iniciado batalla legal que terminó destruyendo relación que tuvimos durante 2 décadas, pedía Sebastián durante visitas renovadas a Cabaña. Quise reconocer a hijos legalmente para darles futuro mejor, pero terminé abandonando causa bajo presión y dejándolos peor que antes. Reconciliación entre Sebastián y Lucía era parcial, dañada permanentemente por años de rumores que Catalina había plantado, pero proporcionaba paz limitada durante años finales de Sebastián. Catalina, enfrentando realidad de Hacienda en crisis financiera seria, finalmente se dio orgullo suficiente para contratar administrador profesional experimentado en agosto de 1858, reconociendo implícitamente que ni ella ni Rafael tenían habilidades necesarias para administrar operación agrícola e industrial compleja. Don Rafael, entiendo que asume administración profesional de Hacienda, decía el licenciado Mendoza, administrador contratado con 30 años de experiencia. Trabajaré para restaurar eficiencia que operación ha perdido durante años recientes. Bajo administración de Mendoza, Hacienda comenzó recuperación lenta durante 1859, aunque daño de 3 años de mala administración había costado fortuna que nunca se recuperaría completamente. Tierra vendida no pudo recomprarse, trabajadores que habían dejado Hacienda no regresaron, reputación de familia no se restauró. Los 15 hijos bastardos crecieron durante estos años conociendo historia completa mediante chismes. Algunos, como Marcos ahora de 30 años con educación que los separaba de hermanos, usaron conocimiento adquirido para eventualmente comprar libertad mediante trabajo pagado que Sebastián permitía discretamente, estableciendo vidas independientes como comerciantes en Puebla. Otros permanecieron en Hacienda, atrapados en sistema de peonaje que abolición oficial no había eliminado. En junio de 1860, Sebastián murió finalmente a 62 años, salud cediendo, definitivamente a daño acumulado durante década de batalla legal. En lecho de muerte, rodeado por Rafael, Elena, Miguel y también por Lucía que vino a despedirse, pidió perdón a todos. Rafael, perdóname por haber iniciado batalla legal que casi destruyó herencia que debería haber protegido para ti y hermanos, susurraba con voz débil. Quise hacer justicia, pero terminé causando daño mayor. Sebastián también llamó a Catalina privadamente para conversación final. Catalina, perdóname por 20 años de humillación que causé mediante relación pública con Lucía. Debí tratarte con más respeto como esposa legítima. Y yo te pido perdón por venganza elaborada que consumió años y destruyó más de lo que protegió, respondía Catalina con lágrimas que habían estado bloqueadas por orgullo durante décadas. Quería castigarte, pero terminé causando dolor mayor a todos. Perdón mutuo traía paz limitada pero genuina. Catalina vivió 15 años adicionales después de muerte de Sebastián, muriendo finalmente en 1875 a 69 años, habiendo presenciado deterioro gradual continuo de Hacienda. Rafael nunca recuperó completamente fortuna y reputación. Elena se casó con comerciante de clase media. Miguel se convirtió en abogado modestamente exitoso. En años finales de vida durante principios de 1870, Catalina reflexionaba frecuentemente sobre costo real de venganza. Elena, quise castigarlo por 20 años de humillación pública que sufrí, confesaba Catalina durante conversación en 1874. Logré destruir planes que tenía de reconocer 15 bastardos legalmente. Logré reducirlo de coronel poderoso a figura sin poder. Logré victoria completa. Pero en proceso, destruí estabilidad financiera de familia, futuro de Hacienda y años de mi propia vida que dediqué a planear destrucción en lugar de construir algo positivo. Fue victoria que se sintió como derrota porque en matrimonio, cuando uno pierde completamente, ambos pierden inevitablemente. Madre, ¿crees que hubiera sido mejor perdonar? Preguntaba Elena. No sé si perdón hubiera sido posible dado profundidad de humillación. Pero sé con certeza que venganza elaborada costó más de lo que valió en satisfacción momentánea. Si pudiera regresar, habría confrontado a Sebastián directamente años antes. Habría exigido respeto o habría dejado matrimonio en lugar de acumular odio durante 2 décadas. Pero orgullo y dolor nublaron juicio. Lección que historia de Sebastián y Catalina dejó fue compleja. Injusticia genuina merece confrontación directa y consecuencias apropiadas, pero venganza elaborada que consume años frecuentemente causa daño que excede enormemente satisfacción que proporciona.
Y que en guerras personales, especialmente dentro de matrimonios, víctimas más grandes frecuentemente son personas inocentes atrapadas en conflictos que no crearon. Hijos legítimos y bastardos, trabajadores, comunidad completa. Historia también enseñó que orgullo puede ser enemigo más destructivo que cualquier adversario externo, porque previene admisión de error cuando corrección temprana podría salvar situación, y convierte victorias en derrotas mediante insistencia en vindicación completa. Cuando Catalina murió en 1875, familia había caído de prominencia que había disfrutado. Hacienda continuaba operando bajo administración profesional, pero con escala reducida. Los 15 hijos bastardos habían dispersado. Algunos habían comprado libertad. Otros permanecían como trabajadores, todos llevando conocimiento de batalla que padre había librado y perdido. Y así termina otra historia de épocas pasadas. Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.